En la clase de hoy, para la materia de Teorías del Arte 1, vamos a trabajar en torno al término estética. Si bien el término estética se empezó a implementar, se empezó a utilizar en los últimos siglos, lo que vamos a intentar hacer es ver o a estudiar cuáles fueron, desde una perspectiva filosófica, los conceptos que se tuvieron en cuenta o las definiciones que se consideraron en torno al término de la belleza y al arte en los periodos, en principio de la Edad Antigua, luego la Edad Media y luego, ¿sí? A partir del surgimiento de la estética, de la Edad Moderna. Entonces, para ello vamos a recurrir al libro Estética, la cuestión del arte, de la autora Elena Oliveras. Elena Oliveras es una autora. Elena Oliveras es docente universitaria, ensayista y crítica de arte, y el área de especialización es la estética, ¿sí? Lo que comprende al arte contemporáneo. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, en El Salvador, entre otras universidades latinoamericanas. En principio es licenciada en filosofía y también doctora en estética. En cuanto a lo que es el libro de esta autora, Estética, la cuestión del arte, lo que nos vamos a encontrar es con los principales aportes de filósofos de todos los tiempos en torno tanto al arte como a la belleza. Y va a particularizar un análisis de la constante referencia a las obras de arte y el enfoque de los temas desde una perspectiva del presente, y de la manera en que entran en debate en la actualidad. A ver, la importancia de la estética, su relación con el conocimiento y la moral, los mecanismos de la creatividad, los fundamentos de un arte autónomo, la construcción de la institución arte y la muerte del arte, van a ser todos temas que ponen manifiesto que el arte es una cuestión, sin dudas, apasionante, pero que está lejos de ser resuelta. Este, entonces, lo que hace el artista es, perdón, la artista no, la autora es recurrir a otras fuentes, a otros libros, para poder llevar adelante este camino, ¿sí? Este camino de reflexión teórica en el campo artístico que hace desde su libro. Entonces, tengamos en cuenta que esta presentación es para acompañar la lectura del texto de Elena Oliveras, del capítulo 1. Entonces, en principio, la autora hace referencia a la etimología del término estético y nos dice que procede del griego aestéticos, que proviene de la palabra aistesis, que es algo así o traducido como sensación o sensibilidad. Entonces, podríamos decir que la estética, la aesthetique, episteme, cubre un campo bastante amplio de la representación sensible de la experiencia humana. Entonces, vamos a asumir como presupuesto central el carácter antropológico de esta dimensión estética. Entonces, va a ser a través de la representación sensible en la que el ser humano tiene una imagen de sí, como una toma de conciencia. También tenemos que aclarar que la estética no estudia todo tipo de representación sensible de la experiencia, sino más bien que la obra de arte concreta. En este aspecto hace referencia que la belleza
dejó de tener ese lugar de privilegio que había tenido principalmente durante la antigüedad clásica, y en otros momentos también, pero que en los últimos tiempos sufrió un fuerte impacto en cuanto a lo que es a la operación de las obras de arte, principalmente influido por el tipo conceptual. Entonces, como consecuencia de este término estética, va a resultar muy poco adecuado. Entonces es por eso que en muchos de los nuevos productos artísticos la sensación deja de tener un lugar de privilegio y quien va a ocupar ese lugar va a ser el concepto. Entonces, tengamos en cuenta que la recepción de algunos fenómenos estéticos van a exceder ese ámbito de lo sensible en favor del concepto. Entonces deberíamos definir a la estética, como acá afirma la autora, como disciplina que estudia partiendo necesariamente de la sensación, como dicta la etimología. Entonces, para poder superar los inconvenientes que giran en torno al término estética, la expresión filosofía del arte podría resultar tal vez más adecuado, más oportuno. Entonces, para ello vamos a ver que Hegel, el filósofo Hegel, va a advertir en torno al término en debate del término estética. Entonces, va a seguir siendo un término aceptado, pero en virtud de su uso generalizado. Hegel se va a conformar con el término estética, dado que lo puede incorporar de tal modo al lenguaje común que puede convertirse, por tanto, en la expresión apropiada para nuestra ciencia, esta filosofía del arte, y más determinadamente en filosofía del arte bello. Entonces, o para destacar, Hegel no solo fue uno de los primeros filósofos que va a plantear la inadecuación del término estética, sino que también va a ser uno de los primeros en su época en notar los importantes cambios que se estaban produciendo en torno al concepto del arte. Entonces, de alguna manera se va a pensar en el carácter de pasado del arte. Es importante al tener en cuenta a Hegel porque advirtió en su época la existencia de obras de arte que apelaban más al pensamiento que a las sensaciones. Esto es importante de destacar porque nos ayuda a entender este concepto. Entonces, apelaban, como decía recién, apelaban más al pensamiento que a las sensaciones, que invitaban a la consideración pensante y no, por cierto, con el fin de provocar un arte nuevo, sino de conocer científicamente qué es el arte. Como ustedes bien saben, obras de arte existen desde periodos remotos, desde épocas muy lejanas. Pero sin embargo, lo que es el término estética como disciplina autónoma tiene una historia relativamente corta. ¿Qué pasaba? En la antigüedad y en la Edad Media hubo reflexiones en torno a la belleza y al arte, pero no en relación al término estética. Estas reflexiones van a empezar a surgir de un sistema filosófico y que tienen un carácter marcadamente metafísico. Entonces, a partir de ello podemos decir que la referencia platónica al arte es fruto de su metafísica, que va a estar fundada a su vez en una bipartición del mundo. Esta división del mundo entre el mundo de las ideas y el mundo sensible.
¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Es que el mundo de las ideas es aquello que es verdadero, inteligible, inmutable, y el mundo sensible es una copia o imitación de aquel. A ese mundo ilusorio y cambiante pertenece la obra de arte. Si la estética es una disciplina filosófica autónoma, deberá tener un objeto propio y atenerse a las modalidades de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que va a atender a principios, causas y fundamentos. En cuanto a la estética, como producto de la ilustración, se sostiene que son diferentes los postulados que fundamentan el nacimiento de la estética, pero sin embargo se suele aceptar que el estatuto definitivo de autonomía de la estética se da al ser incorporada en la segunda edición de Enciclopedia escrito por Diderot en el año 1778. El nacimiento de la estética en el siglo XVIII constituye un acontecimiento mayor en la historia del pensamiento occidental. Su nacimiento es consecuente con el lugar de privilegio que adquiere el hombre autónomo y sus experiencias. Por eso en algunas oportunidades vamos a escuchar de un periodo antropocentrista. Es entonces cuando el hombre deviene sujeto del que no se podría ni hablar en el medioevo. ¿Por qué? Porque el centro de todas las cosas, la jerarquía, todo ello lo tenía Dios. Volviendo a la estética, que como decimos es un término marcadamente de la edad moderna, es un momento de la historia que inaugura el principio de la subjetividad. Pensemos también que si la ilustración constituye un hito decisivo en la consolidación de la estética, no es solo porque presenta categorías nuevas, sino por el modo en que se articulan las ideas en torno del hombre como centro y como lugar de decisión. La estética va a tener en estos tiempos de la edad moderna el privilegio de ser la disciplina filosófica de modo, a lo que se van a sumar las muestras en los salones, las aperturas de museos y también el debate crítico que propició el surgimiento de lo que desde entonces conocemos como opinión pública, considerada otra de las grandes conquistas de lo que es el proceso de este nacimiento de la palabra arte. Va a estar también determinado por las categorías renacentistas de autor, ese autor como un individuo creador, y también la del siglo XVIII como un individuo genio. Esto va a coincidir, este nacimiento, con una nueva manera de ver el arte que va a estar separado de las artes útiles o artesanas que comienzan a notarse en el Renacimiento, pero que se van a concretar durante el siglo XVIII en la Ilustración. Entonces, es evidente que la estética autónoma, como consecuencia de un arte autónomo, no surge de un día para el otro, sino que va a recorrer un largo camino que se inicia en el 1400, cuando el concepto de arte va a adoptar el tono que para nosotros les es propio y la obra comenzó a existir por sí misma. Lo que es la estética como disciplina autónoma es la consecuencia teórica del avance de un arte autónomo desligado tanto de la utilidad como de la función educativa religiosa. Recordemos que justo en este paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? En esa transición, Dios deja de ser el centro de todas las cosas para convertirse el hombre en ese centro.
¿Qué pasaba? En la Edad Media, lo que llamamos arte no era sentido como algo separado de la religión. La religión era evangelizar, era la función de este tipo de arte. Lo que son las pinturas murales, las esculturas, los retablos de las catedrales, los mosaicos, vitrales, formaban parte de esta Biblia que era para los sectores más pobres, para aquellos que no tenían acceso tanto a las sagradas escrituras, porque no sabían el latín, pero porque claramente no sabían leer ni escribir. Llegó un momento en que el arte ya no quiso ser más que arte y es a partir de ese periodo en que el artista deja de ser un artesano o un trabajador manual y va a empezar a trabajar de manera independiente. Sus trabajos van a dejar de ser valorados cuantitativamente en esto en relación a la cantidad de horas de trabajo puestos en cada una de las obras que hacía y pasan a ser valorados cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto que van a ser valorados cualitativamente? Que van a llevar la firma de quien lo realizó, que claramente esto no pasaba en la Edad Media. Entonces, va a empezar a imponerse en el 480 un modo de circulación capitalista. Los precios de las obras van a aumentar considerablemente según el renombre del autor. La autora nombra, por ejemplo, el caso de Filippino Lippi, que logró una gran fortuna por los frescos que hizo en la iglesia Minerva en Roma, mientras que el papá, Filippo Lippi, no corrió con la misma suerte. De manera paralela se va a desarrollar un nuevo mecanismo productivo. ¿Qué pasa? La obra ya no procede de la intervención divina, ni es el reflejo de lo divino como fue en el periodo de la Edad Media, sino que requiere de un nuevo tipo de artista, pero un artista más que nada interesado en todo tipo de saber, y como genio de este periodo vamos a nombrar a Leonardo da Vinci como el paradigma de artista humanista, con su divisa que dice: creo en la experimentación más que en la palabra. Entonces, la autoritas, la regla o el mandato va a ceder paso a la elección subjetiva del artista. Como consecuencia del cauce cada vez más individual del arte, va a surgir la necesidad de una justificación. El arte o un arte desocializado es un arte que no está en comunidad, sino que busca su comunidad. El artista se va a transformar entonces en un ser desarraigado. Surge a partir de este periodo de la Edad Media, con el Renacimiento, cuando el artista comienza a producir no para la comunidad, sino para el cliente individual. Entonces, ahora va a producir no para las iglesias, sino para los príncipes, para los aristócratas, para burgueses adinerados, que claramente son los nuevos comitentes que reemplazan a la iglesia o al Estado. En cuanto a lo que es la libertad del artista, va a estar ligado a la idea de progreso como un síntoma inequívoco de lo moderno. Hasta aquí esta breve presentación que nos hizo la autora Elena Oliveras para comprender desde dónde estamos, pero para poder remontarnos a periodos más antiguos, de la Edad Antigua y de la Edad Media, y así comprender cómo se fue construyendo, constituyendo los conceptos en torno al arte, a la belleza, a la estética. Si siguen avanzando en la bibliografía, van a ver que la autora nombra a los grandes referentes, filósofos, artistas de este periodo, como Platón, Aristóteles, Sócrates en la Edad Antigua,
a los dos grandes referentes de la Edad Media, San Agustín y Santo Tomás, y va a concluir con los de la Edad, o va a continuar con los de la Edad Media, iniciando con Nicolás de Cusa, los humanistas Leone Battista Alberti y Marsilio Ficini, y entre otros grandes filósofos